Buenas tardes. Bueno, Bueno, ya buenas está nuestra tardes. directora, menos mal, ahí los dejo. Bueno, entonces vamos a iniciar este Facebook Live. Desde Boyacá estamos terminando ya un seminario y creo que pues me place contarles que este equipo en forma muy profesional ha asesorado durante esta semana con todos los temas a las regiones y que vamos a continuar en la presencialidad ya en febrero para que todas las regiones tengan de primera mano todo lo que ha sido el equipo, todo lo que hemos hecho en el equipo jurídico. En el día de hoy voy a ser como muy breve para poder dar lugar a este balance legislativo a las invitadas que tiene nuestra abogada Stephanie Barreto, pero creo que es muy importante hoy decirles que el salario mínimo tiene como condición que se negocie para que llegue hasta el millón. El comité ejecutivo advierte pues que eso no es ninguna ganancia, pero que este gobierno ante el congelamiento que tiene de salario y cosas, sería no volverlo a dejar congelar, llegar al mínimo más 125.000 pesos mensuales del transporte, para el transporte, el auxilio del transporte. Eso es lo que hay del salario mínimo. El segundo punto es tener en cuenta la productividad y la canasta familiar para que estos sean los indicadores que nos digan realmente cuánta hambre es que vamos a aguantar con un salario mínimo de estos. Y eso es lo que en la mesa se va a debatir. Esa es una discusión renovada porque cada año las centrales sindicales participan, pero como el gobierno fija con los empleadores el aumento, lo fija en diamante, no nos deja más alternativas, lógicamente que casi siempre esto sale en forma unilateral, no hay ninguna esperanza que el gobierno nos ayude con ello y por eso tenemos tantas dificultades con el salario mínimo legal vigente. Y el otro tema, el 10 de diciembre, todos y todas vamos a participar de las actividades y de los plantones que hay en el país. Desde el Comité Nacional de Paro y desde el Comité Ejecutivo hemos determinado plantones en sitios y en lugares que vamos a indicarles esta semana, visibilización de los derechos humanos y de los asesinatos a jóvenes, a líderes y a lideresas sociales y a líderes sindicales. Y también los temas son juventud y violencia, feminicidios y el tema de derechos humanos en general cobra fuerza por ser el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces yo creo que va a ser una jornada bastante interesante esta semana. Culminamos también las acciones y el plan de acción este día, pero continuamos abiertos y atentos durante todo el mes, durante todo el año, y a culminarse el año, para que esto sea una reivindicación fundamental de las y los trabajadores. No siendo más y siendo cortico, pues es hoy esta indicación y para que podamos escuchar de verdad este balance y para que este balance nos diga realmente cómo estamos en forma legislativa hoy en el país, cómo está y cómo quedaron todas estas condiciones legislativas y que de primera mano hoy Stephanie nos coordina este tema. Le doy la bienvenida a Paulina, bienvenida Paulina Triviño al Facebook Live del Departamento Jurídico. Creemos que es muy importante que nos acompañen ustedes en el día de hoy y le doy la bienvenida a Carlos Acero para que nos ilustren muchísimo sobre este tema. Creería que es muy importante poner cuidado a todas estas píldoras que hoy nos van a dar. Stephanie también nos puede seguir ampliando el tema de la reducción de la jornada, cuáles son los, digamos, los obstáculos que tiene para que se realicen como tal. Y las y los invitamos para que nos acompañen ese 10 de diciembre fuertes en la Plaza de Bolívar o en el Centro de Memoria Histórica o en el Parque Nacional. Vamos a hacer varios puntos que los vamos a comunicar por escrito en el plan de acción. Y este día, pues, con actos culturales vamos a culminar también
toda esta visibilización a la violación de derechos humanos. E igualmente, pues sabemos que el salario mínimo nos queda la observación de si va a ser firmado unilateral, porque si no hay acuerdo, pues el gobierno sacará lo que pueda, y si hay acuerdo, pues sería una decisión tripartita. Y si las propuestas que les acabo de decir son aceptadas, porque va a tener también como condicionante fundamental debatir y activar el comité de pensionados, que nunca funciona y queremos que se active para poder tener claridad en lo que tiene que hacer este comité de pensionados, y porque el tema de las pensiones vuelve a cobrar una crisis muy alta. Entonces, feliz tarde para todos, para todas, disfruten de este webinar, y pues al final Stephanie con los compañeros abogados que tenemos allí de las UTLs nos ayudarán a despejar todas las dudas. Muchas gracias, bienvenida Stephanie. Tiene entonces usted la forma de presentar hoy el webinar para que nos rinda. Gracias. Gracias, Ligia. Gracias a todos los compañeros asistentes. Especialmente contamos el día de hoy con directores de departamento jurídico, directores del área jurídica de algunos sindicatos. Gracias a Ligia, a nuestra directora jurídica de la CUT Nacional, por su introducción. Por supuesto, pasamos a darle la fraternal bienvenida a nuestros invitados. Un cordial saludo para Carlos Acero, quien es abogado, magíster en Derecho Internacional y asesor legal de todos los temas en materia laboral y otros asuntos de los congresistas Jorge Robledo y Jorge Gómez de la Comisión Séptima de Cámara del Partido Dignidad. Por otro lado, también nos acompaña Paula Triviño, quien es socióloga, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y asesora de la UTL de Trabajo del senador Wilson Arias del Partido Polo Democrático. Entonces, un cordial saludo, una bienvenida para ustedes, muy fraternal además, porque ellos me aguantan mucho. Ellos saben que yo los persigo todo el año tratando de saber cómo está la agenda legislativa de nuestro Congreso de la República. Entonces ellos son, gracias a todos estos amigos de las UTLs, tenemos siempre información de primera mano y nos permite hacer una incidencia más efectiva de los proyectos de ley que nos interesan en el Congreso de la República. Entonces, bueno, hoy los tenemos invitados para hablar un poco precisamente de cómo estuvo la agenda legislativa este semestre en el Congreso, cuáles fueron los principales proyectos negativos, pero también de pronto positivos en materia laboral que se movieron allí para los trabajadores colombianos, aquellos relacionados con el contrato de aprendizaje, la jornada laboral. ¿Qué fue ese tan sonado de la desconexión laboral que por todo lado están presentando como la nueva panacea, lo que sí va a salvar a los trabajadores de que nos exploten en horas adicionales? Realmente qué tan bueno o negativo fue, y bueno, todos los proyectos o propuestas que ustedes nos quieran contar, tanto lo que fue positivo como lo que fue negativo en materia laboral, para que también los trabajadores prendamos las alertas para lo que viene en 2022. Entonces, con esta introducción, bienvenida, te daré la palabra primero a ti, Catherine, y luego a Carlos. Sean bienvenidos en el espacio. Hola, Catherine. Estefanía, muchísimas gracias. Primero que nada, un agradecimiento y un saludo fraternal también para Carlos, para ti, para el equipo jurídico de la CUT, para las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo quiero partir esta conversación, este webinar, por 3 puntos clave que me parece que recogen la generalidad del balance, por lo menos en la Cámara del Senado. En principio, por ahí de pronto un micrófono abierto. También. ¿Ante quién? ¿Ante quién? Ante la... Muchas gracias, Estefan. Ya, no, tres puntos clave con los que quiero arrancar este conversatorio. Y es, en primer lugar, que hemos tenido, digamos, una diferencia, por ejemplo, en la forma de tramitar los proyectos que tienen que ver con el ámbito laboral. Principalmente porque estamos acostumbrados a que sean las comisiones séptimas, tanto de Cámara como de Senado, quienes se encarguen de esas tramitaciones,
pero como estos proyectos de ley, su gran mayoría vienen con incentivos tributarios, con beneficios y exenciones tributarias o para fiscales, pues se han venido centrando en la Comisión Tercera, por lo menos en el Senado de la República. También pues pasarán en algunos con el tema de Cámara. Y esto implica que perdamos de vista el componente laboral y el componente que termina tomando auge política sobre el tema laboral, que lo que vamos a terminar viendo pues es una proliferación realmente de muchos proyectos, más de una decena de proyectos del tema laboral, casi todos con un mismo objetivo. Y aquí es donde voy, digamos, como al tercer tema, porque digamos que el segundo es precisamente que se han centrado en temas de beneficios tributarios y temas parafiscales. Y el tercero es que hay un encuentro entre la coyuntura y la estructura. Principalmente porque la proliferación de esos proyectos de ley lo que ha venido respondiendo es principalmente al contexto coyuntural de la pandemia, del aislamiento, del trabajo en casa, de la virtualidad. Y esto es a lo que los congresistas y muchas organizaciones han tenido que salir a responder, pero que a la misma manera demuestra que ha habido una falta de regulación en muchos ámbitos de, el mercado laboral, del sistema laboral en general, frente a esas nuevas, digamos, formas de trabajo en casa o de trabajo remoto. Entonces, digamos que con estos tres primeros elementos me quedo para no tomarme la palabra por completo y cederlo, pero creo que esos son algo que termina recogiendo finalmente toda la tendencia y de los proyectos que vamos a hablar más adelante, tanto el de trabajo en casa como los de incentivos tributarios y reducciones progresivas de los parafiscales para incentivo, por ejemplo, del empleo de mujeres, de jóvenes, de población pospenada o de población, por ejemplo, con discapacidad. Bueno, yo Adelante, tomo la Carlos. palabra, sí, sí, listo. Muchas gracias a Stephanie, a Ligia también, que ahorita nos saludaba, en general a quienes están aquí presentes, a la CUT siempre, pues todo el agradecimiento por las invitaciones, pero también por lo que hace Stephanie en particular, de estar siempre detrás de uno y pendientes a ver cómo coordinamos, porque lo cierto es que esta pelea, o como nos ha tocado en estos últimos años en el Congreso, a veces es nadar contra la corriente y necesitamos buenos remos, y muchas veces los mejores remos se encuentran en el movimiento sindical, no me cabe la menor duda. Y pues coordinando, estando muy pendientes de cuáles son las reivindicaciones laborales y a la final las reivindicaciones nacionales, porque no solamente es que les sirvan a los y las trabajadoras, sino en general a la nación, es que se puede hacer un poquito más llevadera la participación en un Congreso donde no tenemos mayoría. Y entonces eso me permite hacer un primer comentario, pues seguramente la vez pasada que ya teníamos un balance, ya lo mencionaba, sobre la dificultad que de todas formas es poder sacar muchas cosas buenas y atajar muchas otras malas en el marco de un Congreso con estas condiciones, y en particular pues en este semestre que una vez pasado el paro se calmó mucho el ambiente político, se calmó mucho la confrontación, y el gobierno aprovechó para meter algunas de sus iniciativas que no son nada positivas, pero también ha aprovechado para impedir que otras iniciativas positivas avancen. Y seguramente ustedes lo tienen presente, tienen como la idea de, de lo que está pasando con los proyectos de ley del Comité Nacional de Paro, que están pues realmente los están tumbando en efecto dominó uno tras otro, porque no los dejan aprobar las mayorías, ni siquiera los debaten y demás. Entonces, pues esta es como pues, la introducción también, así como lo hacía Catherine, que no te saludé también, hola. Y la idea pues entonces es que ahorita miremos otros. Yo pues obviamente quería hacer algunos comentarios sobre este 099. También en Comisión Séptima de Cámara, por ejemplo, nos tumbaron el de la ventana pensional. Pues digo nos tumbaron porque estábamos de acuerdo, pero incluso ese era un proyecto que estaban promoviendo los conservadores. Es que ni siquiera los conservadores les dejaron pasar
la ventana pensional. Bueno, tenemos otros como de menor impacto, pero pues que también ahí han sido puestos siempre bien abajo en los intereses de la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, y que no avanzan con la rapidez que quisiéramos en este contexto. Y finalmente, pues aprovechando que Ligia hizo un comentario pues, de lo que se viene en materia de negociación del salario y también de la creación o de la reactivación de la mesa de pensionados, pues yo quería hacer como un pequeño homenaje de pronto al compañero Varela, que lo recordaremos siempre. Con él, en los primeros años del gobierno de Duque se hizo una, eh, un trabajo mancomunado muy importante para poder pelear lo que promovimos de la reducción de la cotización de aportes a salud de los pensionados y las pensionadas, una norma supremamente justa que el gobierno ha tumbado de todas las maneras. Y pues, digamos, en ese momento el comité más o menos servía, después ya no sirvió, pero ojalá también sea como un aliento para impulsar a que se sigan organizando ese tipo de escenarios de resistencia y propuesta también para los intereses de los y las trabajadoras. Entonces, pues esa era mi introducción un poco y ya pues empecemos tal vez a hablar de lo que hemos tenido en la legislatura. Gracias, Carlos. Y bueno, para ir entrando con esta introducción, con estos abrebocas que nos están dejando ya Paula y Carlos, que yo creo que más de uno de los compañeros están como, bueno, que esto parece mucho, esto parece como que, y retomo las palabras de Paula, esperábamos mucha acción, pero al final entonces lo que pasó fue como que nos bloquearon todo. Fue entonces un poco el suceso, pero ahí en Senado sabemos que se tramitaron dos temas importantes. Paula, no sé si tú nos puedas contar, y ahí quisiéramos abordar dos preguntas. La primera, que ¿cómo vieron ustedes en Senado finalmente la salida del proyecto de ley de desconexión laboral? Lo segundo, ¿qué ha pasado con el de contrato de aprendizaje? ¿Qué pasó? Se aprobó en Comisión Séptima de Senado, pasó a plenaria de Senado y quedamos un poco ahí como, ¿ahora qué pasará? ¿Y qué otro proyecto nos quieres destacar de lo que ves un poco que se está moviendo ahí en Senado en materia laboral, bien sea pues en positivo o en contra de los trabajadores? Gracias, Steph. No, mira, partiendo, el tema de desconexión laboral muestra algo de las enclaves que yo decía al comienzo, y es que lo que ha proliferado es una medida también muy coyuntural, precisamente desconexión laboral, termina obedeciendo a muchos de los indicadores que ustedes nos mostraron en su momento, y era que, por ejemplo, la carga laboral en el hogar de esas personas que se habían tenido que trasladar de la oficina hacia su casa sin las condiciones propias del trabajo remoto, del trabajo en casa, pues habían tenido una sobrecarga laboral al no tener, digamos, una regularización de sus horarios laborales, de la desconexión laboral, del tiempo privado, del tiempo del hogar. Sabemos las condiciones, por ejemplo, en las que les tocó a muchas mujeres que pues respondían no solamente por su trabajo, por su profesión, sino que también tuvieron que retomar las labores del hogar, y lastimosamente muchas de ellas se terminan manteniendo aún en el hogar, porque entre la elección de regresar al mercado laboral entre la pareja masculina y la mujer, pues se termina dejando a la mujer nuevamente en el hogar, y quienes terminan retomando la oferta y volviendo a participar del mercado, pues son realmente los hombres. Entonces terminamos perdiendo ahí un avance. En el tema de desconexión laboral, pues lo que vimos es que termina regularizando algo que a los demás proyectos de trabajo en casa, de trabajo remoto, de trabajo virtual, pues les termina faltando, y pues termina siendo un poquito también más integral en ese aspecto, termina pasando de manera positiva por el Senado, se termina aprobando, pero todavía nos falta todos los temas digamos, de regularizar por medio de un decreto, por medio
de algún otro tipo de circular, por ejemplo, cómo termina quedando ese tema de desconexión laboral y estos permisos, ¿no? Y bueno, digamos, ese proyecto en sí obedece, digamos, también como a ese tema entre la coyuntura versus la estructura. Y es que, bueno, cuando nos vamos a pensar, por ejemplo, una ley integral de estos temas y hacia las nuevas formas de trabajo, que también tienen que ver mucho con el tema pensional, porque lo que hemos visto es que estas contrataciones pues se terminan dando de forma independiente, contratos por prestación de servicios o freelance, como le llaman, también en algunos casos, o por tercerización, y pues terminan, digamos, también esa flexibilización laboral, tanto de las formas como de los contenidos, pues termina generando unas nuevas dinámicas que vamos a ver en los siguientes años, cómo pues termina afectando, sobre todo también un componente que me parecía muy interesante del de desconexión laboral, que era el componente de salud mental, que es algo que la pandemia nos puso nuevamente dentro de las prioridades y que siempre ha estado un poco opacado por considerar, y ustedes lo han visto, nos han llamado la generación de cristal, cuando pues realmente todo el tema de salud mental ha venido tomando relevancia, y por muchas condiciones, por un marco de competencia, por un marco de un capitalismo donde todos tenemos que ser emprendedores, exitosos, ricos, bueno, en fin, digamos, entonces todo este tema de pequeños proyectos, incluido, perdón, el de desconexión laboral, pues terminan pues generando un gran marco normativo que en algún momento pues vamos a ver que está también muy desordenado, porque vamos a encontrar que en algún momento va a haber una duplicidad de normas o normas que van a entrar en algún momento en choque frente a sus disposiciones. Entonces, bueno, digamos que ahí habrá que ver cómo sigue en los siguientes años la resolución de este tema. El otro tema que tú me mencionas es el del contrato de aprendizaje. Ustedes lo vieron, lo vivieron, esa gran audiencia sobre el contrato de aprendizaje en la que participaron senadores no solamente de la séptima, sino de otras comisiones, precisamente en defensa del SENA, pero además de los estudiantes universitarios, porque sabíamos que esa ampliación del contrato de aprendizaje, por un lado, perdía el principio del aprendizaje que deberían mantener, por ejemplo, estos estudiantes, pero además precarizaba el primer empleo que pudieran tener los profesionales universitarios, al considerar, digamos, que su primer empleo pues terminara estando en una forma que es considerada por la ley no laboral. Entonces, ahí lastimosamente, y esto termina obedeciendo a lo que menciona Carlos, y es que la relación de poder que hubo ahí, la relación de fuerzas, pues nos termina jugando en contra por un voto, y se termina aprobando el 099, que pues valga decir, ustedes lo saben, es la nueva presentación del 315 que venía del uribismo anteriormente, y que lo habían estado apalancando bastante, y pues que por diferentes medidas lo dejaron archivar, pero volvieron a presentarlo y en un pestañeo terminan aprobándolo, a pesar de las inmensas quejas que tuvimos frente al y de las, creo yo, más de 20 intervenciones que hubo en esa audiencia en contra del proyecto de ley. Y esto nos devela algo que, por ejemplo, podemos mencionar, y es que otros proyectos mucho más complejos, no negativos, sino, digamos, más integrales, por cambiar la palabra, no han sido tramitados. Por ejemplo, el programa público de empleo que presentaron y que firmaron varios congresistas de diferentes bancadas, y que lo que sí pretende es una articulación precisamente con la reactivación económica, pero dando trabajo digno y con enfoques tanto para jóvenes como para mujeres, y que sí terminaría generando una política pública que articule todas esas otras medidas que han venido sacando, porque es que tenemos varios, que han sido muchísimos proyectos. De hecho, ahorita en la sesión hoy
de la plenaria también hay otros nuevos proyectos que lo que buscan son promover la inserción laboral de los jóvenes o de las mujeres o de la población discapacitada. Entonces, tenemos muchas pequeñas leyes y normativas que buscan esos incentivos a la inserción laboral, pero que pues terminan totalmente desarticuladas de lo que ya existe y de lo que se vuelve a presentar. Y el principal problema que encontramos en la mayoría de estos proyectos de ley sobre inserción laboral o sobre incentivos para la empleabilidad es la forma en la que se han venido basando. Y es el cuento eterno de que regalarle gabelas, generar incentivos tributarios, beneficios tributarios, exenciones tributarias al gran capital y a las grandes empresas va a generar empleo. Lo que nos ha dicho precisamente la misión alternativa de empleo e ingresos es que esto se ha venido desmintiendo, lo han desmentido tanto especialistas en derecho laboral como economistas, el mismo Stiglitz, Krugman y demás, han mostrado que las empresas han utilizado estos ingresos de la reducción de impuestos en gran parte para recomprar sus propias acciones en lugar de agregar empleos. Y esto se da precisamente dentro de una lógica de la financiarización también de eso, de las empresas. Entonces se reinvierte en commodities, se reinvierte en valores, en la bolsa de valores, pero no hay realmente una reinversión, por ejemplo, en la generación de empleo. Y en cambio sí, pues todas esas exenciones, este dinero que se deja de recaudar a cambio de estos empleos, sí se hubiera podido utilizar para la generación, por ejemplo, de un programa público de empleo, para una renta básica, para, por ejemplo, una complementariedad en la formación, porque lo que sí se ha demostrado es que es precisamente, o lo que más bien sostiene y ayuda al empleo, es contar, por ejemplo, con una fuerza laboral bien educada, con una buena infraestructura, y para eso realmente pues se necesita ese recaudo de impuestos que se está dejando de hacer a través de estos proyectos de ley. Bueno, lo primero es que Paula nos ha dado también un poco la razón en que nos profundiza el tema del contrato de aprendizaje, pero está eso estancado en plenaria, ¿no? Por ahora podemos decir, está eso estancado por ahora. Es una buena muestra también de que de pronto la pelea ha servido, de que pronunciarse tanto ha servido. Nos das un rápido brochazo en la desconexión laboral. Yo creo que en eso el mensaje es, ojo, pilas, la central va a profundizar un poco, el equipo jurídico está preparando un artículo sobre ese proyecto de ley que esperamos compartirles esta semana, pero un poco el mensaje es pilas porque ese proyecto dejó tanto por regular, tanto por reglamentar a partir del ministerio que hasta peligroso resulta, o en la política empresarial, porque entonces le manda la pelota a las empresas y le dice, cada empresa, cada entidad debe tener una política en materia de desconexión laboral. Puede ser positivo como puede que no, ¿cierto? Es un poco ahí la complejidad. Pero entonces, por otro lado, Carlos, en materia de la Cámara de Representantes nos hablaba de lo de la ventana pensional y yo creo que hay más de un trabajador por ahí pendiente también de ese tema, pero recientemente también vimos el hundimiento de nuestro proyecto de los pisos de protección social. Entonces, no sé, de estos temas o de otro de gran importancia que se ha tramitado en Cámara de Representantes, Carlos, ¿qué nos puedes contar? Gracias. Bueno, yo pues empiezo por hacer un pequeño comentario sobre lo que ya hablaba Paula sobre este proyecto el contrato de aprendizaje, y es que esa es la fiel prueba de que el dogmatismo en la formulación de las políticas del gobierno está siempre vigente. Y digo que el dogmatismo porque ese proyecto, bien lo decías, ese fue presentado o pues ya había sido presentado, pero además también se parece mucho a ese intento de Uribe en el 2019 de intentar reducir el salario mínimo de los jóvenes al 75%, porque en últimas lo que busca es quitar unos costos laborales. En este caso, al final terminaron diciendo que se va a pagar el mínimo por el contrato de aprendizaje, pero eso no incluye las primas, no incluye las indemnizaciones al final
del contrato, es decir, si hay una reducción de costos laborales, intentando, o más bien promoviendo que se logre lo que intentaron con Uribe en el periodo del 2019 y que logramos tumbar a través de la movilización y del paro nacional del 21 de noviembre, convocado en su momento por el Comité Nacional de Paro, entre ellos las centrales obreras. Entonces, esto es un refrito, pero además prueba es el dogmatismo en estas ideas retardatarias, que como ya se mencionó, pues está aprobado por economistas, entre otros los que ya se mencionaron, pues que no tiene ningún sentido esos cálculos de que reducir los costos laborales va a generar una mayor inversión en empleo por parte de, sí, de los agentes privados, de los empresarios en Colombia. Bueno, pero sobre el tema de la ventana pensional, que es bien importante, pues les cuento que este es un proyecto, ya les había anticipado, es un proyecto que era iniciativa de varios congresistas del Partido Conservador e incluso también de Cambio Radical. A este proyecto no tuvimos que ser quienes, pues, o no tuvieron que ser los representantes de la oposición en la Comisión Séptima los que se pararan primero a elevar la voz para decirlo, sino que fueron un representante del conservador y uno de Cambio Radical que dijeron, pues expusieron las razones y demás, y presionaron bastante para que lo pusieran en agenda, porque les cuento que producto de que no tenemos las mayorías, en este caso tuvimos ese proyecto como por 2 meses en el que siempre lo ponían de quinto, pero los primeros 4 se discutían y siempre el quinto era el mismo. Entonces nos tocó jugar contra todas las trampas, contra todos la marulla de los sectores gobiernistas para no discutir este proyecto de ley. Que al final lo terminaron tumbando, pero un poco en qué consistía el proyecto. Lo que se buscaba era garantizar transitoriamente por un periodo de 6 meses, tampoco era un periodo pues significativamente amplio, que las personas en general pudieran trasladarse de fondos privados a colpensiones o viceversa, ni siquiera era de una sola vía la ventana pensional, sino que cada quien mirara cuál era pues la solución que le podía ser más favorable. Y sobre todo el proyecto tenía una iniciativa pues muy democrática, muy justa y que tiene que ver con que a muchas o a la gran mayoría de personas que hoy se están haciendo sus cálculos de pensión y se dan cuenta que han cotizado un monto importante, pero lo cierto es que van a recibir el 15, el 20, el 30% por estar en esos fondos, pues dicen, no, nos deberíamos cambiar y además yo nunca recibí doble asesoría para saber a cuál de los dos fondos me iba a meter. Y lo cierto es que a uno, pues en esa época dicen quienes vivieron los primeros años de implementación de esos fondos, llegaban con esferos, con dulces, con un pocotón de cosas a engañar a la gente, de verdad, a montar una trampa, a hacer que la gente incurriera en el error de afiliarse a un fondo sin entender las consecuencias de dicha situación. O incluso, como sucede en muchos lugares, yo sé que hay muchas universidades de Colombia donde contratan a un monitor, a un asistente en una clase y le dicen, no, pero entonces tiene que afiliarse a un fondo de pensiones y yo no sé qué, y de una los afilian al que dice la universidad y termina siendo un fondo privado. Y pues cuando terminan haciendo los cálculos y viendo en qué está su situación, se dan cuenta que no van a recibir una pensión digna. Y en ese orden de ideas, las personas que estuvieran dentro de los 10 años anteriores a pensionarse podían acudir a este mecanismo de la ventana, siempre y cuando además tuvieran una cotización mínima de 750 semanas. Es decir, tampoco era para todo el mundo, no era sí, no era una iniciativa de la demagogia y el castrochavismo y el Coco y Freezer, que es el enemigo ahí en Dragon Ball Z, no, era una cosa pues medianamente decente, medianamente contenida, pues tampoco es lo que todos quisiéramos, pero podía ayudar. El proyecto lo terminan tumbando después de que casi no quieren discutirlo, sobre la base de muchas excusas, muchas malas excusas, por ejemplo, de que va a venir una bomba pensional,
Nosotros, o en particular, pues el representante Jorge Gómez hizo mucho énfasis de que eso no era un buen argumento, el tema de la bomba pensional y mucho menos para los fondos privados, porque a 2019 teníamos que había más o menos 11.176.000 pensionados en Colpensiones con 2.430.000 activos, mientras que en el régimen de ahorro individual había 11.454.000 afiliados, de los cuales 9 millones eran activos. Y también señalaba que pues, el promedio para que no exista como un retroceso en el sistema pensional o una bomba pensional consiste en que por cada pensionado existan de 4 a 6 afiliados. Entonces sacamos los cálculos. Hoy Colpensiones tiene en promedio 1.39 afiliados por pensionado, digamos, ahí sí hay un problema, pero los privados tienen 58.4% en promedio de afiliados en el sistema. Es decir, a los privados no se les iba a generar ninguna bomba pensional, pues porque tienen afiliados de sobra que están cotizando para resolver en cualquier caso, pues un traslado a un régimen solidario. Si nosotros juntáramos la totalidad de los regímenes y de los afiliados, pues encontraríamos que entre los dos hay un promedio de 6.22 afiliados por pensionado. Es decir, podría existir un régimen solidario sostenible en Colombia, pero pues por supuesto eso no es del interés de Luis Carlos Sarmiento Angulo, no es del interés de las AFP que tienen su plata invirtiendo en vías 4G, que tienen su plata pues además con corrupción como fue Sarmiento Angulo con Odebrecht, que tienen su plata en el mercado de capitales, que es plata que los trabajadores y trabajadoras han depositado por obligación, porque en últimas el tema pensional es una obligación, previendo su futuro, pero con el que hacen negocios y tienen todos unos beneficios estos sectores del capital financiero. Por eso es que se oponían a sus fondos, por supuesto, se paró en las pestañas apenas vio el proyecto de ley. No fue posible avanzar, la votación también estuvo muy cerrada, creo que aquí no fue tan cerrada como el del 099 para que pasara a Senado, pero sí fue bastante preocupante, pues bastante cerca y pues a la final preocupante que se nos cayó ese proyecto. Ese era pues el primero que quería comentar. Y un comentario muy breve sobre otro que tenemos por allí pendiente, o que logramos tumbar, porque un poco también en esta invitación que nos hacía Stephanie, como de ver qué es lo bueno y qué es lo malo que se ha logrado, pues también mostrar que por fortuna logramos tumbar desde la ponencia el proyecto 101 de 2021, que era de retiro forzoso. Ese era un proyecto que hace parte de toda la nube sí, el humo que intenta tirar el gobierno con proyecticos laborales de menor impacto o de menor relevancia, pero que muchos de ellos son regresivos. Ese lo que buscaba era supuestamente, como ahorita lo decía Pablo también en otras intervenciones, supuestamente atacar el problema del desempleo juvenil. Y entonces, como hay desempleo juvenil, estaban obligando a que existiera retiro forzoso de las personas que cumplían la edad de pensión. Pero tenía unos problemas pues, de enfoque muy grandes. El primero era que responsabilizar a las personas mayores del desempleo, cuando realmente eso no tiene ninguna relación. Es decir, poner a los trabajadores de hace unos años contra los nuevos trabajadores en una división pues clara que siempre ha sido constante en estos gobiernos de intentar dividir a los sectores laborales del país. Lo segundo, pues no aseguraba no aseguraba que las vacantes, es decir, que quien se retiraba fuera suplido por una persona joven. No había ni una sola garantía para ello. Y los problemas de aspectos importantes, como los mencionaba Paula ahorita, era, por ejemplo, formación, inglés, capacitaciones, etcétera, pues tampoco estaban asegurados. Y además traía un poco de asuntos regresivos, en particular la redacción del articulado permitía que
el retiro del pensionado no fuera como se hace ahora, que es ya cuando empieza a recibir la pensión, sino desde la notificación de que va a ser pensionado. Es decir, todavía no recibiendo la mesada pensional, apenas con el acto administrativo que le reconoce su condición de pensionado, y eso pues obviamente habría una ventana que podía ser de un mes o podía ser de mucho más tiempo, en el que la persona iba a ver cómo se les mejoraban sus condiciones significativamente, aún estando en una situación de especial protección como son las personas pensionadas o prepensionadas en este caso. Entonces, bueno, lo logramos tumbar pues ese otro mecanismo demagógico que estaba corriendo allí en el Congreso. Y bueno, son las pequeñas victorias que a veces logramos, que no son a veces muy mediáticas, pero que vale la pena resaltar, y que si no fuese porque tenemos una bancada siempre pues muy enterada de estos asuntos, muy bien asesorada también por las opiniones que nos dan desde la CUT, entre otras, pues nos pasan por encima y nos meten estos goles que serían nefastos, no solo para la población a punto de prepensionada o a punto de pensionarse, sino también para la juventud, y un engaño y mucha mayor demagogia. Tal vez esos son como dos de los puntos más relevantes de lo que hemos tenido en este periodo en Cámara. Y bueno, no sé, te dejo, Stephanie, a ver qué más podemos hablar No, sobre... dos preguntitas de cierre. Resaltar dos cosas de lo que dice Carlos. Lo primero respecto al 101, y es sí se pueden tumbar algunas cosas. A veces lo logramos, a veces logramos hacer coalición. Yo también quiero recordar que en el proyecto de reducción de la jornada laboral, que es un tema que tradicionalmente acompañábamos los trabajadores, pues preciso pasó el malo, el que había presentado la coalición de gobierno, que estábamos de acuerdo con la reducción de jornada laboral, pero que tenía 3 micos. Y hay que recordar que gracias a los sectores democráticos de Comisión Séptima de Cámara en su momento, es que logramos bajar un mico. Y con el Senado trabajamos eso también. Wilson, Alexander López metían proposiciones, las negaban todas. Jorge Gómez presentó 3, aceptaron una. Bueno, eso fue una locura, pero así como dice Carlos, con el 101 algo vamos logrando. Y destacar de lo que tú planteas en materia de pensiones, que ojalá no nos pase un poco lo mismo de lo del jornada laboral. O sea, los trabajadores lo quieren, lo necesitan, ojalá no nos terminen pasando un proyecto que aparenta, como dices tú, con la demagogia ser positivo, pero pues que tiene 2000 micos y vicios en medio de eso. Cerrar con esta última pregunta para darle paso al público y a ver ustedes qué opinan. ¿Qué es lo más trascendental? ¿Qué nos queda en materia laboral clave para que los trabajadores le echemos ojo, como dicen por ahí, para la siguiente vigencia 2022? Bueno, creo que arranco yo. Bueno, yo antes de contestar tu pregunta, quiero hacer un comentario frente al tema de las ventanas pensionales, porque no, digamos, este tema de los traslados no ha sido la primera vez que se ha presentado. Siempre hemos dicho traslados sí, pero no como lo proponen, no así, principalmente por varios temas, todo el tema del peso fiscal que tendría que asumir Colpensiones, que es un peso que ha estado asumiendo precisamente por las cuentas que hace Carlos, donde siempre hemos develado que el principal problema del sistema pensional en Colombia es que exista un régimen de competencias entre el privado y el público, donde el privado se queda precisamente con las afiliaciones y los ingresos, y el público, cuando se hace el traslado cerca a la edad de pensión, pues termina asumiendo los egresos, y precisamente allí es donde se termina encontrando ese peso pensional. Y entonces en ese sentido sí, siempre hemos hablado que sí requerimos una reforma pensional, y que hemos siempre tenido engavetado esa reforma alternativa al sistema de pensión por temas, por ejemplo, de que no nos lo archiven al no contar precisamente con esa relación de fuerzas, y también por lo complicado que es explicarle a los afiliados y desmentirles todas esas promesas que les hicieron hace 10, 20, 30 años.
Pero creo que también es una responsabilidad y un compromiso que debemos con el sector trabajador, con el sector del adulto mayor y demás. Y es reformar precisamente ese sistema pensional hacia un sistema completamente público, solidario, de régimen de repartición y demás, y que, digamos, le demos el carácter de derecho a la pensión. Creo que ahí sí es muy importante y avalo los esfuerzos que se han venido haciendo desde las comisiones séptimas precisamente por todo el tema pensional allí. Creo yo que hay, digamos, ahorita unas disposiciones importantes en el tema laboral. Hay un proyecto de ley muy interesante que genera incentivos económicos para fortalecer el acceso y las oportunidades de empleo para la población pospenada, que es una población que realmente ha sido muy marginada de la política pública. Recordemos pues toda la crisis carcelaria que ha habido en Colombia y que sigue existiendo, pero pues también qué pasa después, digamos, de la culminación de las penas y demás. Creo que esto es un proyecto muy interesante. Hay otros por ahí pendientes, no recuerdo ahorita. Bueno, hay uno que modifica la ley 1636 de 2013, que fomenta también otro tema de generación de empleo, unos que fortalece, digamos, por ejemplo, el tema del empleo joven, del Plan Nacional de Desarrollo, que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo sobre la cuota de los establecimientos públicos en la contratación de jóvenes, que terminan siendo, digamos, interesantes, pero que, como lo dice Carlos, termina jugándose realmente en una nube de polvo y de humo que terminan vendiendo. Nosotros en algún momento dijimos, no, es que basta de estarle votando positivamente estos proyectos a los partidos oficialistas porque tienen una cosita buena, porque finalmente lo que estamos haciendo es contribuyendo a ese desorden normativo en el que pues se regula un pequeño pedacito aquí, otro pequeñito pedacito allá, pero que en el acumulado pues termina generando pues por un lado ese desorden, pero también un acumulado de exenciones y de beneficios. Entonces, uno genera un beneficio en la renta, en la exención, por ejemplo, del pago de la renta. Otro genera, por ejemplo, una reducción en el pago de los parafiscales. Otro genera, por ejemplo, que no les paguen, por ejemplo, recordarán ustedes, en la primera reforma tributaria de Carrasquilla, bueno, no en la primera del año pasado, que pensaban, por ejemplo, no generar, por ejemplo, la afiliación a las cajas de compensación familiar para los nuevos trabajadores. Digamos, todas estas pequeñas eliminaciones, exenciones, como lo dicen los comentarios, pues lo que termina haciendo es eliminar el régimen reforzado laboral y termina flexibilizando más aún y volviendo muchísimo más complejo el entendimiento del sistema laboral. Pero yo creo que también, más allá de mencionar algo que esté, digamos, ahorita fuerte, porque, y esto sí lo quiero dejar, yo entiendo que tengamos, por ejemplo, estancado, guardado el proyecto 099, pero es que no hemos llegado a la semana donde suelen tramitarnos todos estos proyectos que no tenemos, digamos, donde la oposición o la bancada alternativa se sabe que va a votar negativo. Y es a la última semana del semestre del periodo legislativo, donde precisamente lo que termina sucediendo es una avalancha de proyectos con una cantidad de micos que se terminan llevando por delante y porque se terminan aprobando sin lecturas, sin debate, sin proposiciones. Y es la manera como hemos visto que han venido tramitando casi todos los proyectos al final del semestre. Recordemos la avalancha del 18 y al 20 de junio de este año, donde también se aprobaron de esta manera varias leyes de incentivos económicos, varias leyes, por ejemplo, de acuerdos con bancos y demás. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Y otro tema que sí creo que ha faltado realmente es un tema de una política pública, por ejemplo, para la población de la economía popular.
digamos, los mal llamados informales han sido una población, primero donde el contrato social está completamente roto, pero además que ha quedado marginada completamente de todas estas legislaciones, estos proyectos de ley. Es decir, todos los proyectos fomentan la contratación, digamos, del empleo formal, son incentivos al empleo formal, pero donde está la mayoría de la población trabajadora de Colombia, que es en la informalidad, a pesar de que las cifras digan que es el 40%, sabemos que eso es una subestimación de esa categoría de informalidad, y allí es donde precisamente pues no se está generando los incentivos, por ejemplo, hacia cómo devolver o cómo volver a crear un contrato social donde les brindemos precisamente a esos trabajadores condiciones de seguridad social, condiciones prósperas, tanto digamos, en tema de su seguridad social, pero también, digamos, en sus condiciones de cómo están trabajando, en qué condiciones están trabajando. Y ahorita con el tema de la pandemia, no quiero decir la pospandemia porque estamos viendo precisamente todo el tema de rebrotes, vamos a encontrar que mucha población va a volver a terminar perdiendo ese trabajo informal. Esto era algo que yo mencionaba un poco frente a las, digamos, a las discusiones, por ejemplo, de los presupuestos, cuando nos muestran los indicadores favorables de crecimiento, por ejemplo, de que el desempleo se ha reducido, y es que tenemos un problema, y es que la población formal que teníamos trabajando se desplazó en dos grupos, un grupo que fue a llenar las filas del desempleo y otro grupo que fue a llenar las filas de la informalidad. Y las filas y los grupos de la informalidad se nos desplazaron no al trabajo formal, o sea, no hubo una viceversa, sino que se nos desplazaron precisamente a los grupos del desempleo. Entonces, tenemos en algunas ciudades una reducción, por ejemplo, de la informalidad, no porque hayamos ganado población trabajadora dentro de la formalidad, sino porque ganamos población en el desempleo. Y por eso es que seguimos manteniendo un desempleo tan alto que también termina siendo muy preocupante, y que en la medida de tratar de buscar formas afanadas de reducir ese desempleo, pues estamos generando toda esta serie de normativas que no van hacia lo estructural, sino que en la obediencia de lo coyuntural, pues están generando ese desorden normativo que en algún momento va pues realmente a terminar chocando, o vamos a terminar viendo un gran hueco fiscal producto de las exenciones y de los beneficios tributarios generados por las decenas de proyectos que los han generado. Y por eso creo que de pronto ahí habría que estar muy pendientes precisamente de esas leyes. Yo no descartaría que trataran de tramitar, si no es a principio, digamos, en estas últimas semanas el 099, hay que estar muy pendientes de eso, lo tratarán de tramitar, por ejemplo, antes del final de la legislatura que nos quedan, en la misma medida tratando de pasarlo por las patadas, a pesar de que pues ha tenido sus diferentes, digamos, sus diferentes posiciones enfrentadas, y sobre todo pues todo ese llamado y clamor de los trabajadores desde los sindicatos contra ese proyecto. Los últimos que yo creo que quisiera mencionar, que de pronto no he nombrado mucho, son todos los proyectos que han tratado de incentivar el tema del emprendimiento, tanto para jóvenes como para mujeres, como para población en general, porque creo que allí también hay una trampa que uno tiene que estar alerta, y es nuevamente este tema del humo. Claro, nosotros decimos, no, un incentivo al emprendimiento puede ser muy interesante para aquellas personas o jóvenes que quieren tratar de salir adelante, pero que no consiguen, digamos, una cabida dentro de la oferta laboral, o porque están sobreespecializados o porque les falta especialización o experiencia, por ejemplo. Y que pues tienen una buena idea de negocio, un buen emprendimiento, y pues que quieren surgir adelante. Pero es que también este tema del emprendimiento se ha terminado volviendo realmente la política pública del empleo, y esto nos devela o nos pone también contra una forma dogmática, como lo dice Carlos, y de una ideología frente a cómo se concibe, por ejemplo, el trabajador. Entonces, volvemos a esa concepción del trabajador donde no existe sindicato, donde no existe comunidad, donde no existe obrero,
sino donde existe un empresario de sí, como lo han llamado, refiriéndose, por ejemplo, desde la concepción de las prácticas de sí de Foucault. Entonces, ese empresario de sí termina generando sobre sí mismo una práctica en la que tiene, como lo decía al principio, tiene que ser exitoso, tiene que tener un autogobierno, tiene su propio horario laboral, pero pues que se contrapone precisamente a todo el tema digamos, de los derechos laborales, porque como no tiene un empleador que asuma esa responsabilidad, digamos, se le vende el cuento que él es su propio empleador, pues entonces termina perdiendo también toda esta garantía, por ejemplo, de seguros, de cotizaciones a pensión, de vacaciones, porque lo que vemos de los emprendedores finalmente es que es una forma estilizada de un trabajador informal. Realmente, porque pues lo que termina es que el día que tú no trabajas, el día que tú no vendes, pues finalmente no tienes un salario, no ganas. Si te tomas unas vacaciones, es unas vacaciones que no son pagas, sino que las asumes tú mismo con el costo de tus ventas o de los servicios que vendes y demás. Entonces creo que allí se ha venido configurando en estos tres ámbitos, desde el punto de la coyuntura, el punto de los beneficios tributarios y también desde esta política pública del emprendimiento, la política general y el panorama general que tenemos en este momento dentro de lo legislativo en el gobierno Duque. Bueno, yo haría pues un comentario muy corto. Se viene un periodo de muy poca agenda legislativa. Creo que es como la primera idea que quisiera dejarles, donde además va a haber una agenda pues política y electoral muy grande. Y eso es normal, pues muchos de nosotros mismos, pues no digo en cuerpo propio, pero con quienes estamos trabajando en el Congreso, están aspirando a poder volver a llevar una bancada no oficialista, no dogmática, antineoliberal, en defensa de los derechos de los y las trabajadoras al Congreso. Entonces, pues estaremos muy centrados todo el mundo en esa tarea, tanto los oficialistas como los de oposición van a estar en esa tarea. Entonces, pues seguramente no será normal ver un gran proyecto de ley sobre aspectos en materia laboral que llame mucho la atención o haga mucho ruido. Eso no quita pues esta nube de proyecticos ahí que hay sobre cualquier cosa básica que pueden tener cosas regresivas. No quita, por ejemplo, pues, lo que ya se ha señalado, que el 099 sigue con vida, pasó ya a Senado, puede ser discutido fácilmente en estas semanas, pero además yo había olvidado decir una cosa: este proyecto demuestra que peor sí es posible, porque para el segundo debate, la ponencia cambia que los jóvenes contratados por contrato de aprendizaje pueden afiliarse tanto a Colpensiones como a fondos privados. En el proyecto original decía que solamente podía ser a Colpensiones, es decir, le abrieron aquí la puertica del negocio a Sarmiento Angulo para el segundo debate. Peor sí es posible, y hay que estar supremamente más alertas de ese tema. Entonces sería otro para tener con mucho cuidado. Hay otros que son de alguna forma la solución del gobierno a contener las propuestas del Comité Nacional de Paro. Ustedes saben que se presentó el de la renta básica, y para contener eso el gobierno nacional se inventó una cosa que es perversa. Es que al igual de la precarización laboral y el emprendimiento, y lo que ahorita mencionaba Paula, que estoy completamente de acuerdo, vuelve en virtud los defectos propios de la falta de garantías laborales. Entonces dicen que quienes coticen en el régimen de ahorro individual, un proyecto de ley dice: quien cotice en el régimen de ahorro individual podrá sacar parcialmente unos aportes de ese régimen de ahorro, es decir, descompletar su ahorro para financiarse si por cuestiones de COVID necesita unos pesos hoy. ¿Eso qué quiere decir? Está jugando con su futuro, con su pensión futura, está tocándola, que además tenía
o hasta hoy tiene una finalidad parafiscal para atender otra necesidad que no quiere atender el Estado a través de la renta básica. Entonces, es el proyecto de ley del gobierno contra la renta básica y contra los derechos de los y las trabajadoras cuando se vayan a pensionar. Yo creo que sobre ese habría que armar un debate bien alto, porque de verdad vuelve en virtud la falta de existencia de garantías. Y pues no solamente hay proyectos que traen eso o hay situaciones en el mundo laboral que quiero resaltar y tal vez terminar con esta idea, no solamente hay unas que vuelven virtud eh, estas situaciones, sino que hay otras prácticas que me parecen completamente preocupantes y que hay que empezar a mirar qué hacer con esas prácticas. Y pongo una muy en concreto que a mí me aterra y me tiene muy preocupado y pues vamos a ver qué se le hace, pero no sé si ustedes han visto que ahora Rappi creó una modalidad que se llama Rappi Fresh, una cosa así, y que dice que en 10 minutos a uno les llega el pedido. Pues yo me puse a ver, yo soy usuario de bicicleta en Bogotá, casi para todo lado me muevo en bicicleta y cuando no, pues voy en vehículo particular, pero he estado aterrado como estos trabajadores que van en bicicleta sin ninguna protección social de ningún tipo, cometen todo tipo de infracciones, ¿sí? Entonces yo me pongo a pensar, yo, ¿por qué no me meto ese contraviazo tan bárbaro como se lo está metiendo ese compañero? Pues lo cierto es que yo estoy empezando a tener la teoría que si no llega a la hora que es y si no se mete ese contraviazo y expone su vida, si no se somete a la peor de todas las plusvalías, entonces ese compañero no come y le ponen una multa y tiene una sanción y no puede seguir en la actividad que está realizando. Entonces, no solamente se perfuma la falta de garantías laborales, sino que también hay otras modalidades de pauperización dentro de la pauperización que hay que mirar. Estoy tentadísimo en unos días vacacionales que tenemos gracias a la convención colectiva que hay en la Cámara, inscribirme a esa vaina y mirar a ver cómo son las condiciones laborales y coger la cicla a ver si uno logra hacer eso en los tiempos que le dan. Estoy casi seguro que no, porque es que me parece impresionante ver personas por la autopista norte, la Caracas, la 30, en contravía, donde uno dice, pues no, ya es la vida o la comida. Y esos son compañeros y compañeras a las que también tenemos que salir a defender y prácticas que nos toca ver cómo resolvemos. Entonces esas eran algunas ideas de lo que se viene y solo haría un pequeñísimo comentario. Hemos estado promoviendo la ley del reconocimiento de la pequeña y la mediana minería. Es una iniciativa del representante Jorge Gómez, porque pues imagínense que esos conceptos todo el mundo los escucha, pero no hay ley primero que defina qué es la pequeña y la mediana minería, y además de que no hay ley que lo defina, pues son compañeros y compañeras que están realmente en la subsistencia, en unas condiciones súper deplorables, perseguidos por el Estado. En este semestre nomás, entre Quindío y en Antioquia, ha habido como 3 o 4 asesinatos de mineros porque intentan quitarles la maquinaria o intentan decirles que no se pueden parar a la orilla de un río a sacar algún recurso natural para sostenerse. Entonces, ese es un proyecto pues supremamente del sentir de unos colombianos y colombianas en unas necesidades de mucha necesidad y de mucha honradez, que se ganan la vida con lo que la tierra en la que viven al lado más o menos les deja sacar. Y pues ese es un proyecto de reconocimiento de unas garantías laborales y de actividades económicas básicas para la población. Entonces ese es otro tema que sería bueno pues echarle un ojo y que estemos muy cerca para apoyarnos en esas iniciativas también. Muchísimas gracias, Carlos. Paula, yo creo que nos han dejado un barrido, aunque rápido en este corto tiempo que nos da el webinar, muy sustancioso sobre los peligros que hubo este semestre, lo que nos aprobaron y no queríamos, lo que logramos salvar, pero también esas alertas que ustedes bien han demarcado para el otro año de estos proyectos que ambos nos han descrito. No me queda más que agradecerle y entregarle la palabra a Ligia. Si hay preguntas, comentarios de alguno de los compañeros presentes,
Seguramente el año entrante estaremos, sí, hay una del compañero Luis Camargo. Adelante, compañero Luis. Compañera, buenas tardes. No sé si me alcanzan a escuchar, ¿sí? Sí. Bueno, en el chat había puesto una cuestión. Usted, como bien sabe, yo soy representante, soy secretario de una organización sindical de trabajadores de la vigilancia. Y uno de los temas que más nos preocupa a nosotros es los 7, 8 intentos que ha hecho los distintos gobiernos para acabar con la estabilidad laboral reforzada. Ahora, mientras escuchaba la intervención de la compañera Paula y la compañero Carlos Acero, me surgió gracias. Me surgió una inquietud frente a esas nuevas propuestas de trabajo de reincorporación tanto a las personas mayores como limitadas como expresidiarios. Entonces la cuestión que me surge a mí la duda, ¿habría una posibilidad de que ustedes nos compartieran de forma rápida y sucinta algunas propuestas de ley o los códigos o los con que se está haciendo esos trámites para ver si logramos hacer parte de un estudio y saber si implican un riesgo para la estabilidad laboral reforzada? Lo digo porque como organización sindical tenemos un representante en una organización que trabaja en defensa de la estabilidad laboral reforzada y 2 de nosotros conformamos esto al interior de la empresa porque es una necesidad letal que tienen los trabajadores que se han enfermado en condiciones de trabajo o por las condiciones de trabajo. Entonces, de pronto estoy desfasado con ustedes en esto, pero sí me surge la necesidad de dejarles ese planteamiento. ¿Hay una forma o hay alguna posibilidad de que nos compartan todos los niños, por favor? Nos compartan algunas normas que estén siendo en estudio en el Congreso para atacar la estabilidad laboral reforzada. Les agradezco y me disculpan. Bueno, ahí rápidamente, yo así en la cabeza ahorita no tengo muy claro un proyecto que se dirija contra la estabilidad laboral reforzada. Sería revisar, no sé, Paula, si tú tienes alguna idea más en concreto, de pronto que estén tramitando en Senado, en Cámara, no me suena alguno de esos, Dicen que pero... el 241, pero no lo he podido conseguir. Voy a revisar por Suena de mi parte. pensiones de alto riesgo, pero de estabilidad laboral reforzada a mí no me suena tampoco. ¿A ti sí, Paula? No, el que mencionas, el de alto riesgo, que es, si mal no recuerdo, de la senadora Victoria Sandino, que creo que nosotros acompañamos, que lo que ayuda es precisamente, digamos, a la cotización de las personas que ejercen profesiones de alto riesgo, que tengan, digamos, unas primas especiales y unas cotizaciones especiales para adquirir fácilmente el tema de pensión. Pero, digamos, yo creo que lo que suele pasarnos mucho es que los proyectos que ya sabemos que son peligrosos los tenemos muy fuerte en la mira, pero hay unos, como lo dice Carlos, que realmente aparecen de un día para otro. Por ejemplo, de la población pospenada, que en lo personal no creo que sea malo, sino que uno puede tener algunas consideraciones, por ejemplo, que abra el boquete. Propone que el incentivo se dé a través de una progresión en la reducción del pago al parafiscal de la caja de compensación familiar, y nada lo compensa. Entonces es una reducción solamente, pero por ejemplo el Estado no asume una responsabilidad de compensar esa reducción. Y el problema de eso es que ahora, por ejemplo, el boquete a la reducción de otros parafiscales que nos interesan un poco más, como los del SENA, el ICBF, la educación superior, pero pues que finalmente el incentivo a la población pospenada o expresidiaria, pues sí, es importante. Entonces es el pequeño problema, digamos, que tenemos con estos proyectos de ley, que tienen, muchos de ellos tienen algunas veces un objetivo
loable o interesante, pero lo que nos preocupa es lo que puede terminar abriendo en otros casos. En ese caso de la población pospenada es el 206 de 2021, Senado 543 Cámara, pero en todo caso creo que y de pronto es necesario, Estefanía, como tú lo consideres, que podamos manejar, por ejemplo, una base de datos conjunta entre Senado y la CUT, o entre Senado y la mesa también de la mesa de paro, en el que tengamos, digamos, como esa lista de los proyectos y podamos ver también como el trámite en el que va, porque pues a veces, así como pasó, por ejemplo, con el mercado de capitales, un día no está mientras hay paro, y ya no hay marchas un día en la ciudad y en las ciudades, y al otro día ya tenemos aprobado mercado de capitales. Entonces creo que de pronto es interesante para poder mantener ese seguimiento constante a los proyectos de ley, porque realmente son muchísimas iniciativas en este sentido, y a veces también suelen confundirse, porque como todas tienen este tema de incentivos económicos para el fortalecimiento o el acceso o la oportunidad, no sé qué, entonces pues suelen confundirse, por ejemplo, con lo que dice Carlos. A veces los códigos pues o los números de los proyectos pues también no los tiene uno tanto, los suele tener en la cabeza pues o como el 099, porque sabemos claramente que es un atentado, como lo tuvimos por ejemplo con el 212, que era el de la reducción de la jornada laboral, que son proyectos que más bien precisamente por tener esos micos pues nos suenan muchísimo, pero en todo caso creo que de pronto es importante poder mantener ese seguimiento. Podríamos generar esa base de datos sin ningún problema. Bueno, y también lo digo porque precisamente no todos los proyectos pasan por la Comisión Séptima. Entonces, por ejemplo, a Carlos, que hace parte de las UTLs de Séptima, pues se le pueden pasar, por ejemplo, los que pasan por tercera, que son los que vienen precisamente con beneficios tributarios. Por tercera, sí. Entonces nos meten por ahí en otra comisioncita, sí he visto, los de huelga, por ejemplo, los de protesta, que van por otro lado. Yo quería hacer un comentario, tal vez ya final. No solamente que pues, la agenda legislativa cae, pero la agenda de propuestas y demagogia sube, ¿no? Entonces, recuerden que hace 4 años fue cuando Duque dijo que iba a reducir el aporte de los pensionados a salud, cosa que después incumplió, que es cuando se proponen aumentos de salario en X o Y cantidad. Yo creo que es un llamado también a estar con una conciencia muy grande de que va a venir un pocotón, como un aluvión grande de demagogia en materia laboral, para que pues, estemos con los ojos bien abiertos y en el caso de que así sea, pues también ir denunciando esas iniciativas o tomando muy bien nota de lo que proponen, porque a la final esas propuestas de campaña son también las que al que sea tenemos que hacérselas cumplir y que después no nos hagan la que hizo Duque con ese ejemplo que ya les di. Entonces también un llamado a estar muy atentos, atentas y pues, con los ojos bien abiertos, porque va a ser un periodo de mucho movimiento. Gracias, Carlos y Caterina. Si me permiten solo un comentario para que Ligia pueda cerrar, es que nosotros hemos sido, digamos, súper juiciosos, pero relativamente juiciosos en hacer seguimiento. Tenemos una tabla de Excel, tenemos conceptos jurídicos, pero el compañero sí me hace caer en cuenta en algo, y es que de pronto no hemos sido muy visuales, muy comunicativos. Entonces aprovecho el espacio, lo hablaré con los compañeros del departamento jurídico y de comunicaciones, a ver si cogemos esto que siempre hablamos nosotros y de pronto abrimos un enlace, una sección en la página de la CUT para que siempre la gente pueda entrar allí y ver como una especie de tablero legislativo, que es lo que solemos trabajar con las UTLs. Entonces vamos a ver si para el otro año nos cuaja un poco más esto. Paula y Ligia, y bueno, muchas gracias a los invitados. No, un comentario ya, solamente para cerrar, creo que la idea es muy buena, lo hace ASPU y ASCUN, lo suelen hacer precisamente con los proyectos que tienen que ver con educación superior, donde tienen, digamos, esa tabla de apareció este proyecto de ley, estos son los ponentes, digamos, toda la información, más un concepto técnico precisamente del tema. Entonces creo que para la unión que necesitamos y para las alertas y la atención que necesitamos ahora, podría ser muy bueno. Solamente Compañera para cerrar, Paula, no se le escuchó.
¿Alguien le intervino el micrófono? ¿Me escuchan? No, Ahí. yo sí te escuché todo. Ah, bueno. Yo Don también te Luis, Debe ser un escucho. problema don del Luis, toca compañero. que revise ahí la señal. No, y solamente para terminar, agradecerle infinitamente a la CUT, a Estefanía, por el tiempo compartido. Yo le había comentado a ella que hasta el 31 de diciembre trabajo con el senador Wilson Arias. No se escucha Eh, nada, disculpen, pero no se escucha nada. Don Luis es el que está, el que no escucha. Bueno, pero después don Luis puede revisar ahí la grabación. Y agradecerles infinitamente pues este tiempo compartido. Fueron casi 3 años de trabajo conjunto con la CUT y pues agradezco muchísimo también esta invitación. En todo caso, creo que seguiremos compartiendo esas luchas que son incansables y pues nos estaremos viendo en otros escenarios. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias porque ustedes nos han enseñado y todo el equipo jurídico ha estado muy atenta que la desestructuración del empleo es una realidad y que eso es lo que tenemos que atender con mucha celeridad el año entrante. Por todos esos conceptos, yo creo que han sido muy claros con los trabajadores y las trabajadoras de nuestra central y el departamento se siente muy contento de llevar a cabo esta labor tan esencial y traer personas como ustedes que tienen esa especialidad. Entonces, Paulina, muchas gracias otra vez. Y nuestro compañero también, muchísimas gracias. He disfrutado mucho, ¿verdad?, de estos conceptos. Aquí los escuché con un equipo también que vinimos a realizar una tarea acá, pero tuvimos tiempo de terminar a la 1 en punto y entonces nos gustó mucho este webinar. Gracias a todos y a todas. Felicitaciones a Estefanía por este webinar que nos brindó, que hoy le tocaba a ella como abogada. Gracias a nuestras anfitrionas, gracias a quien hace la parte técnica, Keila, o la compañera que hoy la reemplaza, y una feliz tarde para todos y todas. Y los espero el 10 de diciembre en los plantones y en la ruta de la memoria histórica contra la violación a los derechos humanos de las y los trabajadores y de las personas de este país. Una feliz tarde para todos. Una feliz tarde. Muchas gracias, Ligia. Interesante tema. Buenas Feliz tarde. tardes, Hasta que Dios luego, los muchas bendiga. gracias. Buenas Dios los tardes. bendiga. Muchas Nos gracias. vemos el 10. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Carlos. Feliz tarde. Almuercen.